Panamá es el quinto país del mundo que más agua de lluvia recibe. De hecho, para tener una cantidad similar al agua que le llueve a los panameños, tendríamos que sumar todo lo que cae en Brasil, México y Argentina juntos, las tres economías más grandes de América Latina. El agua de los ríos, los lagos, las fuentes subterráneas, los humedales y de la costa pertenecen a la nación panameña y deberían fomentar una política que garantice agua para todos. Deberíamos suponer que el acceso a este vital recurso no tendría que ser un problema en este país. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Todo el área de San Miguelito tiene problemas de agua. Entonces, ¿cómo seguimos viendo botellas en el gobierno, personas sobrepagadas en el gobierno y la comunidad está sin algo que es tan básico como el agua? Lo más grave es que estamos a boca de uno de los periodos más secos de los últimos 30 años. En las entradas del canal los buques se acumulan esperando turno y la razón es simple: no hay suficiente agua para que todos pasen. La crisis impacta el comercio mundial. No podemos aprovechar la capacidad máxima para que las esclusas Neopanamax fueron diseñadas. Por lo tanto, esto se traduce en una disminución de ingresos. Se pronostica que la escasez de agua también genere huecos en la economía nacional. 33% del Producto Interno Bruto depende en alguna medida de la capacidad que tenga el país de captar y gestionar el agua dulce, no solo para el tránsito de buques, sino para los otros servicios que presta la plataforma multimodal. Pero el problema no solo está aquí. En el campo, la escasez también genera estragos. Después nos vino una sequía, inclusive más de un mes sin llover. Entonces eso nos afectó muchísimo. Hay fincas que los maizales se perdieron. Es lo que vamos a tener más adelante, guerra por el agua. TVN investiga la batalla por el agua. Desde mucho antes de ser una república, el agua dulce define la suerte de Panamá. La corona española utilizó durante 3 siglos el río Chagres como atajo para mover el oro, animales, esclavos y bienes entre el viejo y el nuevo mundo. Es la misma lógica que derivó en la posterior construcción del canal. Lo curioso es que a solo minutos de la vía interoceánica, lugares como Altos de Santa María no tienen agua. Y es un constante pánico que tenemos que tener, pues, para asegurarnos de tener algo tan básico como el agua. ¿Cómo es? Terrible. Es caótico, es desesperante. Tuvimos casi 2 semanas sin agua y ni siquiera para decir que venía un ratito en la noche para recolectar algo, para tener algo para el día siguiente. Esta agua la tenemos para lo que es la limpieza y para los baños. Trapear, limpieza, baño, son estos tanques que están aquí. ¿Acá también tienes agua? Sí, todo está lleno de agua. Okay. Entonces también tenemos que tener el debido cuidado todos los días de estar revisando que no se nos forme ningún criadero ni nada de ese tipo. Pese a su impresionante disponibilidad de agua, Panamá enfrenta graves dificultades para garantizarla de forma fiable a por lo menos 300.000 personas según el último censo. El agua se vuelve un bien de lujo. La gente cree que solo se da en los lugares de gente más humilde, pero nosotros, por estar ubicados en un área alta, no nos llega el suministro de agua como debe ser. Y eso ocurre en todas las áreas altas del país, sea de gente rica o sea de gente humilde. En pleno centro de la ciudad y con los rascacielos de fondo, la situación en Altos de Santa María ha amanecido crítica el día que la visitamos. Vamos a que verifiques conmigo la pluma para que te des cuenta que no tenemos agua. No hay agua. La única gota que salió. La única gota que debe ser que estaba en la tubería. Acá ni siquiera eso. El agua que tomo la tenemos acá adentro guardada. Se tienen una infinidad de botellas allí con agua ya reservada. Es correcto. Aprovechamos, reciclamos los galones de jugos y demás y los utilizamos.
para guardar el agua para cocinar y para tomar. Panamá tiene años, la población tiene años de estar protestando por el agua. La región metropolitana es la que más protesta por el agua. Arraiján, Chorrera, Chame, Colón, Panamá Norte, Panamá Este. Pero si miramos el resto del país, sabemos que en Chitré, en Peronomé, en Aguadulces, en Santiago, en David, en todos los distritos hay conflictividad por el agua. Nuestros gobernantes, los que están, los que se van y los que han venido anteriormente, no les ha interesado el agua. Pese a que reclamos como estos se multiplican por todo el país, en el IDAN la perspectiva del problema es otra. Hay que manejar estadística y la realidad, y lo dice el último censo, el 95% de las personas en Panamá sí tienen el acceso al agua potable, y en cuanto a nuestros clientes en el IDAN el porcentaje es aún mayor. Entonces nos falta mucho, pero estadísticamente al final, si una persona no tiene agua, ya nos debe preocupar a todos, pero tenemos que compararnos con algo. Y realmente en ese sentido estamos avanzando cada vez más. Mientras el IDAN asegura que a más del 95% de sus clientes les llega el agua, el último censo refleja que más del 25% de los hogares no la recibe las 24 horas, sobre todo en los barrios que están conectados ilegalmente. Es la radiografía de un país precario que no ha puesto el recurso agua en el epicentro de su estrategia de desarrollo ni que reconoce su valor. Son más de 1.300 kilómetros de tubería que hemos identificado de redes de nuevos acueductos que hay que construir, que se están planificando y algunos ya los hemos comenzado, 60 kilómetros en Chilibre, el nuevo acueducto de Cunanega, algunos en Panamá Norte, pero el reto es muy grande porque la brecha que ha ido creciendo en los últimos 20 años también es grande. Los efectos de la emergencia se acentúan en la ciudad, que ha crecido sin estrategia ni orden y en consecuencia sin suficiente agua. Pero los más de 1.300 kilómetros de redes de tubería, que según el director del IDAN hacen falta para llevar el recurso a la periferia, se suplen con entrega por camiones cisternas, un negocio que crece gracias a la crisis. Hay un sector interesante que se ha apoderado de la distribución del agua ahora de manera dramática y muy dolorosa, que es un flujo de capital que pierde el país, pierde el Estado, porque asociados, allegados al régimen que dirige al Estado, sin duda se hace dueño del negocio de los carros cisternas y lo hace a partir del clientelismo, del paternalismo. El IDAN tiene 85 contratos para la repartición de agua por camiones. Una búsqueda en el portal de Panamá Compra arrojó que en diciembre se adjudicaron otros 9 contratos que suman $18 millones. Como muestra la resolución de la adjudicación, de esos 18 millones, el IDAN pagará 9 millones a la sociedad Logística, Distribución y Transporte Supri por llevar agua en camiones. La compañía tiene como directora a una pariente cercana del diputado Edwin Zúñiga. En comunicación con TVN Investiga, Zúñiga intentó desvincularse del negocio. Realmente el IDAN administra un gasto que es del Estado, porque realmente los carros cisternas estos que se contratan a través del IDAN no le dan agua a clientes del IDAN, le dan agua a comunidades informales que el Estado les lleva agua a través de carros cisternas. Es una brecha, y subrayo la palabra brecha, que se tiene que bajar y minimizar. Pero es muy probable, como te dije hace un rato, que mientras tú y yo estemos hablando aquí, hay gente que está invadiendo un terreno en Colón, hay otra gente que está invadiendo un terreno en las Garzas de Pacora, y esa gente no va a tener agua, evidentemente. Entonces, ¿cómo le lleva el Estado el agua a esas personas? Y normalmente es por carro cisterna. En Altos de Santa María tienen de vecino al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Benicio Robinson, y ni siquiera por eso tienen agua.
La comunidad envió en mayo esta carta al IDAN denunciando cortes de agua prolongados hasta de 5 o 6 días consecutivos. Advirtieron sus sospechas de que les estaban racionalizando el suministro diario, pero la respuesta de la entidad no ha llegado. El silencio se agrava también porque pedían la solución a otro problema. El tanque de reserva del barrio está oxidándose, bota agua y se mece en el aire. El tanque no es seguro y la torre menos. Por lo tanto, el tanque se puede caer. Si ese tanque se cae, ustedes lo ven la altura que tiene. Del otro lado hay una barriada y es un cerro. Así que calculamos que ese tanque va a viajar su buena distancia destruyendo una o dos o tres casas en su trayecto. El agua es un recurso indispensable para proveer bienestar a las personas y luchar contra la pobreza. También es el corazón de toda estrategia ambiental que se proponga adaptarnos a un clima que está cambiando. Pero en el campo, la batalla por ella toma otras dimensiones. Hemos llegado a Azuero, el lugar más árido y deforestado de la República. Aquí está el 78% del maíz que se cosecha en todo el país, lo que aumenta la presión por encontrar agua. El 2023 fue un año complicado. Por aquí las lluvias empezaron como en el mes de agosto. Pudimos sembrar maíz, nacieron bastante bien y en septiembre, a principios de septiembre también sembramos y nacieron bastante bien. Pero después nos vino una sequía, inclusive más de un mes sin llover, sin caernos lluvias. Entonces eso nos afectó muchísimo. Hay fincas que los maizales se perdieron. Hubo otra cantidad de fincas que estaban aseguradas y el seguro, bueno, les dio pérdida total. Según un informe del Instituto de Meteorología e Hidrología, durante el invierno pasado, en Azuero llovió entre 18 y 37% menos que lo usual, pero en zonas como la Villa de los Santos, el déficit de agua resultó tan grave que se acercó al vivido en 2015 tras un fenómeno del Niño que mató a más de 600 reses y dejó cientos de hectáreas de cultivos sin germinar. Pero una investigación del Centro de Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe apunta a que la lluvia no es la única alternativa para Azuero. En la planta de tratamiento de aguas residuales de Chitré podrían estar algunas de las respuestas a la emergencia. El agua que tenemos en la planta de tratamiento de aguas residuales no puede ser un recurso muy útil para el riego agrícola, para el riego de pasto, maíz. Durante la investigación que hicimos, nosotros pudimos demostrar por la fase experimental, construyendo humedales artificiales a escala, un prototipo, que si nosotros tratamos agua residual que sale de la planta, que todavía necesita su mejora para ser utilizada con fines de riego, entonces a través de humedales artificiales podemos obtener calidad de agua que nos permite la ley utilizar para tales fines. En esta parcela se le aplicó el agua postratada a una cosecha experimental de maíz que además se abonó con el lodo que venía de la planta. Ya el maíz fue cosechado, pero según la doctora Opolenko, el suelo quedó tan enriquecido que la maleza es gigante, algo poco común en esa región. Aquí nosotros construimos en este globo de terreno 15 parcelas experimentales. Usted mide 1,76, yo mido 1,91 y todavía hay plantas que miden más de 2 metros con 20, 2 metros con 30. Sí, el maíz que sembramos, que cosechamos, era más o menos también de esta altura. El estudio implicó analizar la cantidad y la presencia de contaminantes no solo en el agua que estaba siendo tratada, sino en todo lo que se produjo en las parcelas. Sí, nosotros tomamos metales pesados, todas muestras a los granos de maíz, al propio tallo de maíz, se picó tallo, se llevó al laboratorio, los granos, tallo, mazorca, suelo donde se aplicaba el abono y lo mismo se hizo en paralelo con el pasto. ¿Y los resultados? Excelente. En esta planta se procesan hasta 4 millones de galones diarios que una vez descontaminados se van al mar. Según el estudio, con esa agua se podrían irrigar hasta 1000 hectáreas agrícolas. Se ha evaluado el uso de esta agua. Esta área de Azuero es una área de verdad que ya estamos sintiendo el calor y apenas tenemos 3 días de esto, 4 días máximo.
donde se necesitaría de verdad darle un tratamiento a esta agua para un uso mayor, un mejor uso al sector agropecuario, que es un sector tan golpeado acá en nuestra provincia por el tema de lo que viene siendo el clima, ¿no? Aunque en noviembre volvieron las lluvias a Azuero, en la finca del señor Alexis cerca del 30% de las plantas no nacieron. Entonces hay que buscar soluciones. El agua no es un recurso ilimitado y al ritmo que vamos, sí se agotará. Lo ideal es que el gobierno nos ayudara utilizando por lo menos represas grandes donde se vaya a retener suficiente agua, porque es que muchas veces se les pide a los gobiernos que nos hagan represas grandes y no nos lo hacen. La investigación propone reutilizar esa gran tina de aguas servidas que hay en la Villa de los Santos como un humedal artificial en el que los productores puedan buscar agua postratada durante las sequías y el verano. Pero pensar en que para solucionar el problema del campo solo es necesario buscar más agua parece ser una respuesta insuficiente. Cada vez hay más expertos que sostienen que debe haber un cambio en los modos de vida del campo, que la cultura de producción agrícola requiera menos agua, es decir, deforestar menos, proteger las cuencas de la contaminación y abandonar el monocultivo y la ganadería extensiva. Es necesario también educar a los productores, decirle a los productores que a través de mayor tecnología podemos también proteger los recursos naturales y proteger el agua. Es un verdadero cambio de paradigma donde todos y todas, los panameños y las panameñas, pero también la institucionalidad es responsable. En los confines o en el corazón de la ciudad, la lucha por conseguir agua es encarnizada. 47 años después de haber llegado a estas tierras, mudados por el gobierno para construir el lago Bayano, paradójicamente los vecinos de Unión de Azuero de Chepo cuentan gota a gota lo que llega a sus casas. A veces decimos todo cambia cuando hay luz. No, todo cambia cuando hay agua. Ayer decía mi hija, bueno, aquí no vamos a almorzar porque no hay agua para cocinar. Y mi hija lo decía en son de relajo, pero era la verdad, no teníamos agua para cocinar. El pozo lo agarramos, lo limpiamos, lo cogemos para bañarnos, para a veces para lavar, pero el agua de beber a veces la cogemos de lluvia, últimamente la estamos cogiendo del aguacero. ¿Y qué pasa si no llueve? Ahí hacemos como el borbojo, vemos cómo sobrevivimos, tenemos que a veces caminar bastante tramo, a veces vamos hasta Tanar a buscar agua en cubo. Plan sequía. El Estado está ausente de la discusión por el agua y ha perdido la capacidad de planificar el territorio. Son los ingredientes que se conjuran para que en algunos lugares de la zona metropolitana el conflicto ya haya estallado. En el caso de Unión de Azuero, el conflicto llegó con la pandemia. Cientos de familias invadieron las sierras alrededor, invasiones como Villa China, para las que no había ni hay suficiente agua. Los nuevos vecinos intervinieron el acueducto rural de la comunidad. Se meten, pues escarban y se pegan. Te meten copling, rompen, ponen copling y listo. Y entierran su tubería, la disfrazan, como se dice. Solicitamos ayuda al gobierno o algo, unos carros cisternas para depositar en el tanque para distribuir para el pueblo. Y ni así tampoco, no hemos recibido respuesta tampoco. Nosotros nos pegamos y la escuela estaba quedando sin agua. Y como uno se siente mal porque de repente ahí están mis nietos, están los niños de acá también, y los niños vienen, no hay agua, en la escuela no hay agua. Entonces nosotros acá agarrando del agua de ellos, ya no queremos ser una molestia para ellos, lo que queremos es que tener una solución para nosotros como comunidad y que ellos tengan su agua, porque yo no sé, el agua es necesaria. Nosotros por allá en nuestra casa abajo hay una quebrada donde nosotros cogemos agua y de esa agua nosotros nos bañamos ahí, pero lo malo es que mi hermanita no se puede bañar con esa agua porque si no le salen ronchitas rojas y eso es un problema quitárselo. Y para hacer el té, que si nos hace el té, nosotros, un señor trae agua por acá.
El pasaje de mi hija para la escuela, ella se gasta entre 3 a 5 dólares porque siempre piden las copias y esas cosas así. Entonces es una decisión entre que mi niña vaya a la escuela o que tomemos agua. Yo no puedo tomar la decisión de que no, ella no vaya y nosotros vamos a comprar agua. O sea, es necesario y es que ella tiene que ir a la escuela porque tiene que hacer sus exámenes y sus estudios. Y en esos momentos así, entonces no tenemos para comprar el agua y nos hemos quedado así 2 o 3 días sin tomar agua. Agudizado el drama de estas dos comunidades, el caso escaló hasta las autoridades de paz sin que hubiera una respuesta. Villa China, que ahora está en su proceso de legalización, recoge fondos para construir su propio acueducto y necesitan más de 4.000 tramos de tuberías. Pero nada de esto debería estar ocurriendo. En 2015, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica estableció que a estas alturas el 99% de las áreas urbanas debía tener agua potable y se debía erradicar el 100% de las letrinas con el Plan 100-0 que murió con el cambio de gobierno. Ese plan también prometió que el Consejo Nacional del Agua debía estar operativo. Se trazó una hoja de ruta para una nueva política de manejo de agua dulce, pero poco de ello se ha avanzado. Debe existir un ente que debe gestionar de manera independiente, a estilo tener autonomía, gestionar todo el recurso hídrico, toda el agua de Panamá, agua subterránea, agua superficial. La doctora Valentina Opolenco, la misma investigadora que busca darle otro uso a las aguas residuales de Azuero, cree que ya no queda tiempo y el país debe tomarse el desafío sobre el agua en serio. Esa institución debe aglutinar a tener buenos profesionales, tener equipo, capacidad técnica, analizar, a ver cuáles son los planes futuros, porque tenemos plan hídrico, ¿ok? Tenemos con una cartera de proyectos, eso es como cartita Santa Claus. Unión de Azuero está a solo 50 kilómetros del lago Bayano, el segundo reservorio de agua dulce más grande del país. Ya en 2019, un estudio de la autoridad del canal puso los ojos en ese lago artificial porque en su cuenca las cosas no andan tan bien. Las precipitaciones que estamos recibiendo con más frecuencia resultan inferiores a las que hemos tenido en promedio anteriores. Resulta que la oferta de agua entonces no es tan consistente y tan confiable como ha sido en el pasado. El informe reveló que aunque es posible sacar agua de Bayano e inyectarla a la cuenca del canal, no parece ser la opción más factible porque está a 100 kilómetros con una serranía en medio. Donde ahora sí estudian la opción de Bayano a profundidad es en el Idán. Bayano podría inyectarle a la ciudad 150 millones de galones al día. Construir una potabilizadora y 50 kilómetros de tuberías costaría unos 600 millones de dólares. Estamos iniciando y tenemos los recursos para entrar ya en la parte de ingeniería, o sea, diseño básico y poder ir llamando para, digamos que el siguiente gobierno, con financiamiento y con términos de referencia e ingeniería básica robusta, pueda hacer ese proyecto y pueda desarrollarlo. Proyecto que probablemente demore 5, 8 años en hacerse. En medio del déficit presupuestario del 2024 y las sospechas de la pérdida del grado de inversión, el Estado tendría que rastrear fuentes de dinero para sufragar una inversión millonaria como esta. Otros proyectos que prometieron acabar con la falta de agua naufragan sin que se sepa cómo serán pagados y eso lo veremos más adelante. Pero en Bayano hay otro elemento que agrava el panorama. Según múltiples voces, si el gobierno quiere usar sus aguas, tendría que negociar con la multinacional AES, que tiene una concesión hidroeléctrica en el lago. El costo de mirar Bayano como una salvación para la ciudad se dispararía. El desafío se complica. Se piensa más en una gestión a partir de la gobernabilidad, desde los espacios de poder y satisfacer necesidades del capital y no así la necesidad del bien común. Pero Bayano no es por sí sola la solución a todos los problemas del agua. Aún con este proyecto, la cuenca del canal seguiría en rojo. Hemos viajado al lago Gatún, el corazón del canal de Panamá. Por lo menos en las condiciones actuales, Nicanor, que donde el canal de Panamá ha establecido medidas de ahorro de agua. Anteriormente con un hectómetro cúbico transitábamos 5 buques Panamax. En estos momentos estamos transitando 8.
Este es el muro central de las esclusas de Pedro Miguel. Presta la atención donde se encuentra el nivel del agua en estos momentos y el agua para la temporada que estamos viviendo debería estar cerca donde están las láminas de estas negras como amarillas, que son las defensas de los buques. Esto es aproximadamente una altura de un ser humano como la tuya, casi 2 metros, que necesitamos. Necesitaríamos casi 400.000 piscinas de Linco para ropa llena para poder resolver el problema. Exactamente, o sea, es prácticamente imposible. Por la falta de lluvias provocadas por el fenómeno del Niño, el año pasado los lagos del canal lograron recaudar apenas la mitad del agua que debían reservar para este verano. En consecuencia, se ha reducido casi el 45% de los tránsitos diarios de buques. Es una medida que la autoridad del canal tomó en 2023 por primera vez en su historia y estima que se traducirá en que sus aportes al Estado se reducirán $200 millones, pero su efecto puede ser en cascada. No solamente afecta el tránsito por el canal, sino que sabemos que hay actividades conexas que tiene el canal o como se habla, el conglomerado del canal, que básicamente genera alrededor de un 20% de la economía, ya sea puertos, la industria marítima auxiliar. La crisis es nuestra, la crisis de allá afuera es manejable. Y así me lo dijo a mí el principal dueño de una de las empresas, o la empresa en este momento más grande del mundo, naviera. Me dice, usted tiene un gran canal ampliado, nos fascina, lo estamos utilizando, pero recuerden una cosa, no se lo pueden llevar para ningún lado. Y nosotros tenemos buques que flotan en todos los mares. Como ya sabemos, la cuenca del canal no solo debe garantizar el agua para pasar barcos, sino también lo que consumen los residentes de Colón, Panamá Oeste y gran parte de la provincia de Panamá. Nosotros procuramos que ni en la peor de las sequías por las que haya atravesado el canal no tengamos racionamiento de agua potable. Es la batalla por el agua más grande, silenciosa y cruenta que se libra en el país. Hemos aplicado todas las estrategias conocidas para ahorro de agua y manejo del agua dentro de la cuenca para maximizar su utilización, para que nos rindan agua potable y en tránsito de buques. Y aún así hace falta. Si la situación en la cuenca es complicada ahora, promete agudizarse cuando entren en operación 3 nuevas plantas potabilizadoras que el gobierno de Juan Carlos Varela ordenó para resolver el problema de agua de la ciudad y Arraiján. Pero con ellas, la ACP estima que el consumo humano, que hoy equivale a 7.5 tránsitos de buques al día, se disparará a poco más de 11. ¿Serán estas potabilizadoras la solución? Créanme que el día que esas plantas estén andando, el consumo va a ser así, en 2 patadas, porque hay mucha gente que no le llega agua sino una vez a la semana y ese consumo va a ir prioritario sobre el canal. Que va a llenar el verano y que no vamos a tener agua. O sea, esa preocupación está llenando todos los espacios. Las personas siempre hablamos de esto, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Pero la llegada de estas nuevas potabilizadoras no fue algo de lo que la autoridad del canal estaba enterada, revela el entonces administrador Jorge Luis Quijano. Un grave error porque la materia prima del canal es el agua y legalmente debía dar su autorización para estas obras. Quijano dice que al final la ACP dio los permisos, pero casi que forzada. Pero el canal se enteró a través de medios, ustedes siendo uno de ellos, de que habían licitaciones para nuevas potabilizadoras. Nosotros no teníamos idea que esto se estaba planeando, o sea, no había una comunicación fluida en ese momento entre el gobierno y la ACP. En el caso de Gamboa, el proyecto lleva marcados retrasos y está sumido en un conflicto entre el IDAN y la contratista. Estos documentos muestran que el gobierno decidió rescindir el contrato. Es un proyecto de $239 millones que está paralizado, no encuentra financiamiento, mientras la contratista acusa al IDAN de que no les pagan y el IDAN asegura que sí.
Gamboa está pensada como la solución para el suministro de agua para la mitad de San Miguelito y corregimientos como Betania, Pueblo Nuevo, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre y parte de Juan Díaz. En otras palabras, con la entrada de esta potabilizadora, en el barrio de Altos de Santa María ya no tendrían que almacenar más agua en botellas. Pero si esta planta y la de Bayano entraran en funcionamiento, solo la ciudad de Panamá consumiría casi 2.000 millones de litros de agua al día. Al ritmo actual, 45% de esa agua se perderá antes de llegar a los grifos de la gente o no se facturará. Estamos hablando de un canal que pasa 36 barcos al día y que todo lo que hablamos de consumo humano, estamos hablando de probablemente 2 esclusajes. Se evapora más agua de los lagos del agua que extraemos para el consumo humano. Sí hay una competencia muy real, proporcionalmente el consumo de agua para la población es significativamente menor al de los tránsitos, pero dado que ha ido incrementando de manera importante y que se espera que se siga incrementando en los próximos años, esa tensión es cada vez más evidente y más fuerte sobre el impacto en la operación del canal. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en promedio cada panameño consume 507 litros de agua al día, la cantidad más alta de toda Latinoamérica. Pero hay otro elemento que se suma al problema. En momentos en que falta agua en la cuenca, las tinas de reutilización construidas para el tercer juego de esclusas no se pueden usar al 100%, por lo tanto los buques desalojan gran parte del agua dulce al mar. La autoridad del canal reconoce que estas esclusas están permitiendo que aumente los niveles de salinidad del lago, de donde se toma el agua dulce que se potabiliza para que gran parte de los capitalinos consuman. De acuerdo con la ACP, usualmente la concentración de sal en el lago Gatún ha sido de 0.1 gramos por litro, pero con las nuevas esclusas aumentó a 0.3. A 0.5 gramos ya se sentiría en el agua que tomamos y cuando rebasa el gramo, el agua se convierte en salada. En el Caribe todavía se busca una solución, pero la situación afecta más a la planta de Miraflores, que le da agua al centro de la capital. La medida que la entidad adoptará para poder utilizar las tinas de reciclaje es mover la toma de agua de esta potabilizadora. Esa toma se anunció ya un pliego para construir e instalarla en el área de Gamboa, 14 kilómetros al norte de la ubicación actual, porque resulta que la ubicación actual está muy cerca a las esclusas de Cocolí, en el área de Paraíso, y en consecuencia cualquier migración que se dé por las esclusas de Cocolí, inmediatamente esto se refleja en la planta de agua y hay que suspender el uso de las tinas. Si tú ahora estás teniendo un problema de salinidad que necesitas más agua y encima te cae un El Niño, entonces tienes problemas. La incursión de agua salobre, los altos consumos de la población, los conflictos territoriales por el agua o la sequía son un detalle cuando regresamos a la conversación pendiente sobre la necesidad de más agua para la cuenca. Como dijimos, en 2019 la autoridad del canal realizó un estudio sobre la cuenca. A grosso modo, sus resultados apuntaron a que la solución a la falta de agua podría estar en este lugar. El río Indio, uno de los más caudalosos del Caribe panameño. Y Río Indio tiene también la capacidad de aportar la mayor parte, con un reservorio multipropósito, la mayor parte del agua que se requiere para darle viabilidad al canal para un periodo de 50 años. Pero 5 años después de ese estudio, el Estado no decide nada. El drama de los capitalinos por agua no se resuelve. La gente sigue protestando en las calles y la crisis del canal continúa. ¿Por qué el gobierno de Cortizo no ha tomado estas decisiones antes? Pero en realidad por cuestiones de tiempo hay que recordar que la actual administración del canal contrata al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para que digamos que haga una revisión de toda la información de manera integral y proponga soluciones. Eso recién acaba de terminar hasta hace unos 6 meses. O sea, es muy de reciente data la terminación de esos estudios. Y realmente ahora se tienen que tomar decisiones. Las conclusiones del Cuerpo de Ingenieros de la Marina de Estados Unidos fueron las mismas que las del estudio que hizo el canal en 2019, que no había más agua en la cuenca del canal. La Marina ahora estudia a profundidad Río Indio y otras opciones.
El órgano ejecutivo tiene en sus manos una solicitud de la autoridad del canal para presentar un proyecto de ley que derogue la prohibición de construir nuevos embalses o reservorios impuestas al canal en 2006, un primer paso clave para buscar una solución a la crisis del agua. La petición llegó en septiembre del año pasado, pero 4 meses después el gobierno tampoco toma una decisión. Pero ¿qué pasó? Hemos perdido 4 años. Si nosotros hubiéramos empezado, y aún con la pandemia, pudimos haber terminado este proyecto el próximo año. Y por lo menos a los clientes les podías decir, ahí está, estamos trabajando en algo. Aunque la autoridad del canal analiza otras 2 opciones que no implicarían la construcción de un reservorio, la realidad es que esta parece ser la más factible. Se trataría de un nuevo lago artificial de entre 40 y 80 metros de profundidad en la cuenca media del río que permitiría acumular agua en el invierno y trasvasarla a la cuenca del canal por una tubería de menos de 10 kilómetros. Este es un proyecto que costaría unos $1.000 millones. Para que el canal lo pague, además de la derogación de la ley que le prohíbe construir embalses, necesitaría una reforma legal que incluya al río Indio en su cuenca. Es decir, en pleno año electoral, el tema iría a manos de los diputados. Si no, tendrá que ser el gobierno el que asuma el costo. Nuevamente, un gobierno con un espacio fiscal estrecho. Pero el canal defiende la idea de que se les traspase la cuenca del río Indio. Con el embalse, 30 pueblos quedarían bajo el agua y otros tantos se verían afectados por un bajo caudal. Son pueblos que ya viven aislados, sin carreteras, escuelas, centros de salud o desarrollo. No tenemos luz. Lastimosamente no contamos con nadie que brinde esos primeros auxilios ahí en ese puesto de salud. Tenemos una tele básica. No nos negamos al desarrollo del país, pero el desarrollo tiene que ser con igualdad. Después de siglos de olvido, la ciudad necesita el recurso que siempre han preservado. La intención sería que nuestra participación involucrada, tal como lo hacemos en la cuenca hidrográfica actual, se daría también pues, apropiadamente y obviamente ajustado a las realidades, a la cultura y a las necesidades de las poblaciones del Río Indio. Pero el sociólogo Florencio Díaz sostiene que incluso con un nuevo lago o un nuevo Idán, habrá que hacer algo más para contener esta batalla encarnizada. Sin duda, si la población de la región metropolitana sigue creciendo, las áreas urbanas de nuestro país siguen creciendo, la conflictividad va a ser realmente sorprendente también. Panamá, siendo un país inmensamente rico en agua, no está haciendo lo necesario para conservarla, y la falta de acceso a este recurso es una causa creciente de inequidad social. Por ello, estamos obligados a promover un desarrollo humano ambientalmente sostenible y planificado. La deforestación y potrerización del país, los desequilibrios regionales, los procesos de urbanización de solo cemento, lucro y especulación, la falta de una cultura ciudadana basada en el uso racional del agua, sumado a la ausencia de una eficaz institucionalidad, son algunas de las principales causas de la crisis actual. Sucesivos gobiernos han sido insensibles y han evadido decisiones ya impostergables. Llegó la hora de asumir la responsabilidad y actuar para evitar las desastrosas consecuencias de la batalla por el agua. TVN investiga la batalla por el agua.